Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows, en el que seguimos viendo el tema de dibujar en la ventana de nuestra aplicación, concretamente viendo el tema de dibujar líneas. Esto que tenemos aquí está hecho a base de líneas rectas y utilizando ciclos. Es un ejercicio que en este video vamos a aprender a hacerlo, y de paso veremos también otras cosas con las que hay que lidiar cuando se está dibujando en la ventana. Les mencionaba en el video anterior que cuando yo cambio el tamaño de la ventana o cuando oculto parte de la ventana, esa parte que queda oculta deja de existir, ya no existe como ventana. Y al mostrarla nuevamente, entonces el sistema se encarga de volver a dibujar la ventana. Pero esto provoca algunos problemas en los dibujos dependiendo de la manera en que se traten. Para empezar a ver de qué estoy hablando, veamos qué pasa si yo cambio el tamaño de esta ventana. La meta de este arte con líneas es que siempre se muestre este tipo de líneas que vaya desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Siempre debe ser así, pero cuando yo empiezo a aumentar el tamaño de mi ventana a lo ancho, o ya sea también a lo alto, se producen unos resultados inesperados, como los que pueden ver en el caso de hacerlo ancho, y no se continúa el dibujo, no se actualizó de manera que fuera de una esquina, de manera que fuera de la esquina inferior izquierda a la superior derecha. No se actualizó. Voy a cerrarla para volver a abrir el ejemplo. Vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo oculto la ventana? La parte oculta ha dejado de existir. Y cuando yo empiezo a mover la ventana hacia adentro, es decir, a mostrarla en la pantalla, empieza a dibujarse nuevamente. Pero el dibujo ya no ha vuelto a la normalidad, no se ha actualizado la ventana. Así que antes de avanzar a mostrar cómo solucionar este problema, veremos a qué se debe. Pueden ver aquí una salida en consola. Son la primera línea, indica, aquí los tengo. Y me voy a apoyar en Paint para mostrarles mejor de qué se trata. Supongamos de que esta es nuestra ventana. Y digamos que nosotros ocultamos parte de la ventana, digamos esto. Pues este rectángulo ha dejado de existir porque se ha salido de la pantalla. Y cuando volvamos a mostrarlo, ese rectángulo va a volver a ser dibujado. Lo que yo muestro en consola mediante esta declaración es la posición izquierda, la posición derecha, el píxel superior y el píxel inferior de ese rectángulo que se va a actualizar. Les comentaba en el video en el que tratamos lo que era el Windows Message Paint, que cuando nosotros iniciamos el pintado de la ventana, pasamos como parámetro un Paint Stroke que contiene dentro una estructura llamada rec que contiene 4 enteros. Estos enteros se refieren a 2 pares de datos. Cada par de datos se refiere respectivamente a la esquina superior izquierda y a la esquina inferior derecha. Espero no se les haya olvidado. Así que les decía en ese video que cuando yo empiezo que cuando se ejecuta la aplicación, esta estructura, concretamente en la estructura donde se almacena las dimensiones de la ventana, dentro de ahí se ha almacenado el tamaño del área cliente. Recuerden que lo utilizamos para cambiar el color del área cliente completo. Sin embargo, eso no ocurre cuando cambia de tamaño la aplicación, ni cuando la ocultamos o la volvemos a mostrar, sino que lo que ocurre es lo siguiente. Esa estructura que contiene esos 4 puntos, que son las dimensiones
de mi ventana. Las vamos a escribir. Son estas: la esquina superior izquierda, la esquina inferior derecha. Entonces lo que sucede es, cada vez que se envía el mensaje de pintar, el Windows Message Pane, cada vez de que ocurre esto, se obtiene la información del HDC. En este caso, obtengo la información del área cliente de mi ventana y esa información la guardo en el PaintStroke. Y ahí lo que guarda en el campo dedicado al rectángulo, se trata del rectángulo que debe actualizar. Así que de alguna manera, cuando yo hago esto, que vuelvo a mostrar la ventana completa, esa estructura contiene dentro las dimensiones de este rectángulo y no notifica al sistema que debe actualizar toda la ventana. Así que se encarga solamente de actualizar lo que estaba oculto y lo demás queda igual. Tal vez suene muy confuso. Voy a cerrar nuevamente la aplicación para mostrarle. Aquí se muestra las dimensiones en X, digamos. El píxel 0 se refiere a este píxel, el lado izquierdo del área cliente, y el píxel 784 se refiere a este píxel del lado derecho del área cliente. Luego tenemos este 0, este es en la parte vertical, el segundo dato, se refiere a la parte superior del área cliente, y el píxel 562 se refiere a la parte más baja del área cliente. Veamos algo. Si yo cambio el tamaño, pueden ver aquí que en la parte horizontal yo solamente cambié el tamaño horizontalmente. Se muestran las dimensiones del campo horizontal, como que el izquierdo es 786 y el derecho 787. Es raro, porque eso diría que el rectángulo tiene solamente un píxel de ancho. Es raro, pero eso deja claro que cuando se ejecuta el mensaje de pintar la ventana, la función BeginPaint, cuando le pasamos la estructura para obtener información de pintado, solamente guarda en el campo del rectángulo la parte que debe actualizar. La parte que debe actualizar es la nueva, la modificada. Como ahora he hecho más grande la ventana, él se encarga de modificar solamente este lado de la ventana, el lado que no existía. De la misma manera, cuando yo oculto la ventana y luego le empiezo a mostrar, empieza a imprimir rápidamente los nuevos valores de la ventana. Y como pueden ver en el campo horizontal, la diferencia es solo de un píxel, porque ha ido actualizando a base de rectángulos que tienen un píxel de ancho y 562 de alto. Ha ido actualizando la ventana. Interpreta que el resto de la ventana está bien y que no debe dibujarlo, y eso produce que los resultados sean así erróneos. Lo mismo pasa si la mueven hacia abajo, ya no queda dibujada bien, y pueden ver en el campo vertical que se ha ido actualizando basado en rectángulos de solamente un píxel o 2 píxeles. Así que la idea de este video era mostrarles este error que ocurre cuando nosotros dibujamos en el área cliente y estamos dibujando basados en alguna variable cuyo valor cambia cuando se está actualizando la ventana. Por ejemplo, el rectángulo que se actualiza va a cambiar en dependencia de cómo se muestre el área cliente, ya sea ampliarlo, reducirlo o esconderlo. También la idea de este video es mostrarles cómo puede solucionarse, ya que el error se produce cuando utilizamos una variable que cambia constantemente cada que se envía el mensaje de pintar la ventana. Entonces, una de las soluciones que yo he encontrado es utilizar constantes, es decir, utilizar valores constantes para lo que sea el dibujo.
voy a dejar como comentario este ciclo donde dibujaba las líneas, y voy a habilitar este otro ciclo que realiza lo mismo pero utilizando constantes, un ancho de 700, un alto de 500. Entonces miremos qué sucede cuando se utiliza constantes. Si yo oculto la ventana, la vuelvo a mostrar, pueden ver en la consola cómo rápidamente cambian los valores del rectángulo que está actualizando, pero el gráfico permanece intacto. Igual si lo movemos hacia abajo, el gráfico permanece intacto, y si cambiamos el tamaño de la ventana también permanece intacto. Otra cosa que debemos ver aquí es que cuando yo amplío la ventana rápidamente, se alcanza a ver algo extraño, cómo se dibujan las líneas rápidamente, pero sí que vuelve a la normalidad. Esta solución tal vez no es la ideal porque muchas aplicaciones van a necesitar dibujarse de acuerdo a las dimensiones de la ventana, por lo que no vamos a poder utilizar constantes. Voy a eliminar esto para mostrarles la otra solución, aunque no le explicaré en este video. Otro mensaje que vamos a conocer es el Windows Message Size, que es enviado al procedimiento de ventana cuando la ventana cambia de tamaño. También he creado un mensaje llamado pintar área cliente. No es un mensaje estándar definido en la API de Windows, sino que yo lo estoy utilizando para aislar en un solo lugar donde se pinta toda la ventana de una vez. Veamos el ejemplo. Esta es una versión más trabajada del arte con líneas que les mostraba al inicio. En esta versión se ha cambiado el color de fondo y el color de las líneas. Se dibuja toda el área cliente cada que cambia de tamaño la ventana, de manera que el dibujo siempre permanece intacto. Igual cuando se oculta la ventana y se vuelve a mostrar, no se dibuja solo esa región que se ocultó, sino que se dibuja toda la ventana, de manera que el dibujo siempre permanece intacto. Así que la solución a ese problema siempre va a ser estar pendientes de que si ocultamos parte de un dibujo, cuando nosotros volvamos a mostrar esa parte oculta, tenemos que dibujar toda el área cliente, no solamente la parte del dibujo que no se mostraba. Esto pueden hacerlo de una manera muy interesante, que es la que estoy usando ahorita, y es utilizando un bitmap, que es algo que aún no conocemos. Un bitmap es un mapa de bits. Es utilizado para manejar imágenes aquí en lo que es la API de Windows, y es algo que les estaré explicando tal vez dentro de unos 2 videos más, porque creo que es la mejor manera de tratar esto de dibujar en la ventana. Y otras cosas que quería comentarles es que he estado trabajando en figuras y las he encapsulado a manera de objetos utilizando la idea de la programación orientada a objetos en C++, cosa que tal vez no aborde en estos videos porque ya se trataría más de hablar de lo que es C++ y el curso se trata de lo que es la API de Windows. Pero sí aprovecharé para mostrarle otros tipos de artes con líneas que he estado trabajando. Como pueden ver, esto es con líneas también. Realmente creé 3 versiones de la función del método dibujar. Cada uno dibuja un arte distinto. Son 4 los que creé. Tenemos este que pinta círculos, pero la parte superior del círculo es de un color y la inferior es de otro. El número 4 se encarga de dibujar un
espiral. Un espiral de un color que nosotros le asignamos. En los siguientes videos estaremos viendo entonces el tema de cuando se cambia el tamaño de la ventana, cómo vamos a modificar nuestro dibujo, y también nos estaremos aproximando un poco más al tema de manejar mapas de bits. Así que nos vemos en el próximo video.